¿Alguna vez has sentido que la historia que nos han contado sobre nuestros orígenes no encaja del todo? Es como una película a la que le faltan escenas clave, ¿sabes? Nos hablan de Adán y Eva, de civilizaciones que brotan de la nada, de un plan divino, pero en el fondo, una voz te susurra que hay algo más, algo que se nos oculta. Piensa en ello por un momento. Nos venden una narrativa simple, casi infantil, sobre el origen de la humanidad, una historia que ha servido para mantener el orden durante siglos. Pero, ¿y si esa historia fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si existiera una explicación más profunda, más lógica y a la vez más aterradora para nuestra existencia? Imagina que te entrego una llave. No una llave cualquiera, sino una llave maestra. Una que no abre puertas de madera o metal, sino las puertas de la percepción. Una llave que te permite ver el mundo, la historia y a ti mismo de una forma completamente nueva. Esta llave fue forjada hace más de 300 años por un hombre que se atrevió a pensar diferente. Un hombre tan peligroso para su época que fue expulsado, silenciado y condenado. Su nombre era Baruch Spinoza y sus ideas eran tan revolucionarias, tan potentes, que incluso hoy, en pleno 2025, hacen temblar los pilares de lo que creemos saber sobre quiénes somos y de dónde venimos. La llave está en la cerradura. ¿Nos atrevemos a girarla? ¿Quién era este tío? Baruch Spinoza. ¿Un loco? ¿Un visionario? ¿Un agente del caos? Nació en 1632, en Ámsterdam, en una comunidad sefardí que huyó de la Inquisición. Gente que escapó por los pelos de la hoguera por sus creencias. Desde muy joven, su mente era una máquina de hacer preguntas. Quería entender, desmontar el motor del universo para ver cómo funcionaba. No se limitó a la Torá o al Talmud. Devoró griegos, ciencia y a Descartes. Pulía lentes para vivir y pulía la razón para ver la realidad con claridad sin precedentes. A los 23, su comunidad no soportó más. Cherem, maldiciones, silencio, excomunión. De la noche a la mañana, un paria. Su propia familia le dio la espalda. La condena fue su liberación. Libre de dogmas, se entregó a su obra maestra, la Ética, que no publicó en vida. El susurro de un hereje que se convertiría en un trueno. Para entender el peligro, hay que meterse en la cabeza del siglo XVII. Dios personal. Escritura infalible. Humano como joya de la creación. Spinoza, con calma quirúrgica, cortó esos pilares uno a uno. No negó a Dios. Lo redefinió hasta hacerlo irreconocible para la religión organizada. Desmanteló al Dios juez. Bomba de relojería para el poder. Si Dios no dicta leyes, ¿qué autoridad tienen reyes, papas y rabinos? Si la Biblia es historia humana, ¿qué validez tienen dogmas y prohibiciones? Entregó herramientas para pensar por uno mismo. Amenaza total al control. Prohibieron sus libros, lo tildaron de hereje, porque la libertad es veneno para el poder. Aquí viene el bombazo, la idea central de Spinoza. Spinoza acuña, Deus sive natura. Para él, Dios y la naturaleza son exactamente lo mismo. No hay un creador fuera del universo. Dios es el universo. Cada estrella, cada planeta, cada árbol, cada animal, cada uno de nosotros. Dios es el sistema operativo del cosmos, las leyes inmutables que lo rigen todo. El Dios de Abraham, de Jesús, de Mahoma, un ser que ama, se enfada y perdona. El Dios de Spinoza no juzga ni interviene. Simplemente es. La lluvia no cae por tristeza divina, sino por termodinámica y gravedad. Un terremoto no es un castigo, es el movimiento de las placas. Todo lo que ocurre es manifestación necesaria de Dios naturaleza. Rezar para cambiar leyes naturales sería como pedir a un triángulo que tenga 4 lados. La conexión con este Dios se logra por conocimiento, no por ritual. Entender física, biología y psicología es entender a Dios. La ciencia se vuelve teología elevada. Estudiar el universo es estudiar el rostro de Dios. Nuestro origen ya no es acto mágico, sino consecuencia de la evolución del universo. No hay separación sagrado, profano,
Un laboratorio es tan sagrado como una catedral. Somos parte de Deus Sive Natura, tan necesarios como una montaña o un río. Expresamos una faceta de la sustancia infinita. Eso lo cambia todo. Si Dios es la naturaleza, ¿qué pintamos nosotros? La respuesta es humilde y demoledora para el ego. No somos los protagonistas. Somos un extra en el engranaje infinito del universo. No hay división radicalmente cuerpo. Tu mente es la idea de tu cuerpo. Pensamientos, emociones y miedos son procesos naturales, no susurros de un alma separada. Somos animales complejos y racionales, pero animales al fin, sujetos a las mismas leyes. No somos la cúspide, somos una rama más. De reyes de la creación a ciudadanos del cosmos. Nuestro propósito es el que nos damos, vivir según nuestra naturaleza, usando la razón. Llega la idea más difícil. El libre albedrío es una ilusión. Como una piedra consciente que cree elegir su parábola. En realidad, todo está determinado por causas: fuerza, gravedad, aire. Nuestras elecciones dependen de biología, genética, educación y experiencias. La red causal es tan compleja que no la vemos y sentimos libertad. Creemos elegir gritar o huir, pero actuamos según causas que ignoramos. Spinoza redefine libertad. No es ausencia de necesidad, sino comprensión de la necesidad. Comprender nuestras pasiones permite actuar con más conciencia y paz. La única libertad humana posible, la que nace del conocimiento. Y eso, paradójicamente, nos hace más dueños de nosotros mismos. Juntemos las piezas del puzzle de Spinoza. La historia oficial, de escuela y púlpito, enterró esta versión durante siglos. Nos halaga, centro del universo, alma inmortal, libre albedrío, y Dios que interviene. Spinoza dice, es una mentira útil, pero mentira al fin. Somos una mota de polvo cósmico, un modo fugaz de una realidad eterna, naturaleza. Nuestro origen no es magia, son leyes impersonales y necesarias. Si Dios es naturaleza, la autoridad de sacerdotes y textos se desvanece. Sin derecho divino de reyes, sin pecado eterno si no hay libre albedrío. Por eso lo persiguieron. Su filosofía disuelve las bases del poder autoritario. Anticipó revoluciones. Evolución, neurociencia del decidir. El Dios de Spinoza en Einstein. Hemos viajado a su mente. Hoy sus ideas aún inquietan. No es una historia de milagros, sino de causa, efecto y leyes naturales. Interconexión total. El cuadro de nuestros orígenes cambia radicalmente. La cuestión no es si tenía razón en todo, sino qué haremos con estas ideas. Sentido sin plan divino. Responsabilidad sin libre albedrío. ¿Qué es la conciencia? La lección: cuestionar, no aceptar lo oficial por cómodo o por costumbre. La Tierra no es plana, el Sol no gira a nuestro alrededor. Dudar cambió la historia. Usa la razón como linterna. La verdad quizá duela, pero libera. ¿Qué parte de tu historia no te cuadra? ¿Te atreves a dudar?